quiero compartir con ustedes sobre cómo Dios provee y cuida a los suyos. Cómo Dios provee y cuida a los suyos. Esta historia es una historia bastante conocida por el mundo cristiano. Y hay una razón importante del por qué sea tan conocida y sea tan necesaria, tan útil para nuestra vida. Porque esta historia no solamente habla de personajes físicos, sino que habla de personajes espirituales. Elías en la Biblia no se refiere precisamente a un hombre en específico. Para Dios, Elías es la asignación a un espíritu. Es un espíritu. Como también aquello contra lo que batalló Elías, la reina malvada Jezabel, también es un espíritu. Y el espíritu de Elías en una guerra permanente contra el espíritu de Jezabel habla entre lo que es el avivamiento espiritual y aquello que se le opone a un avivamiento espiritual. Dígame si en nuestra vida personal nosotros no anhelamos el fuego del Espíritu. Dígame si nosotros no anhelamos avivamiento espiritual. Dígame si nuestras iglesias no anhelan avivamiento espiritual. Dígame si nuestra sociedad no anhela un avivamiento espiritual. Lo anhelamos, lo deseamos, pero también hay un espíritu jezabélico. Jezabel era la representante del maligno en esa época, con la fuerte operación de producir idolatría dentro del pueblo. Idolatría, apostasía y desviar el corazón de una nación a abandonar a Dios y a adorar a los ídolos, una adoración a los demonios. Y es por eso que es importante este estudio, porque no es un estudio histórico. Esto no es aprender de la historia, sino que esto es aprender de las batallas espirituales que nosotros como hijos de Dios vamos a vernos sometidos a enfrentar. Batallas espirituales en las que nosotros tenemos que avanzar y vencer para ver el establecimiento de Dios, de su reino, en nuestra vida, en nuestra familia. Dígame quién no anhela avivamiento espiritual en su casa. Dígame quién no anhela avivamiento espiritual, una revolución espiritual. Pero hay este espíritu opositor. Cuando en los tiempos que Jesús estuvo ministrando, algunos esperaban a Elías nuevamente y Jesús dijo: Elías ya vino, porque vino en el profeta Juan el Bautista, pero a Juan el Bautista también lo enfrentó la esposa de Herodes, y esa mujer fue la que planificó la decapitación de Juan el Bautista. Juan era un precursor del avivamiento espiritual. Juan era el profeta que se había levantado después de 400 años de silencio. Ve aquí, durante 400 años Dios no había hablado. Si a usted le preocupa porque lleva una semana de no escucharlo, déjeme decirle que el pueblo tenía 400 años de que Dios no había hablado. Y Juan aparece como el precursor de un avivamiento. ¿Sí? Juan aparece como el anunciador de la visitación de Dios, del nacimiento del ungido de Jehová, del Mesías. Pero Juan encuentra una oposición en la mujer de Herodes, la esposa de Herodes. Esa mujer tenía ese espíritu jezabélico. Cuando el apóstol Juan escribe las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, él menciona a Jezabel introducida en las iglesias, tratando de opacar el avivamiento espiritual en las iglesias. Entonces, esto no es un asunto histórico, esto es un asunto espiritual, de una batalla espiritual. Elías representa el espíritu de fuego de Dios. ¿Sí? Fue el profeta que hizo que descendiera fuego de Dios. ¿Para qué? Para volver el corazón de toda una nación que se volviera a Dios. Toda una nación que se había apartado de Dios y estaba detrás de la idolatría y de la depravación en todas las esferas. Y Elías es el hombre del fuego de Dios, del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios tiene una expectativa de llenar la tierra de su gloria, de su fuego, de su presencia. Dios tiene una expectativa y eso está profetizado. Y porque eso está profetizado, eso va a suceder. No sé cuántos se alegran por eso. Eso va a suceder. Antes de los tiempos del fin va a haber un derramamiento de la gloria del Señor. Antes de los tiempos del fin va a haber una invasión del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestra sociedad, por causa de que esa es la voluntad de Dios. Pero a eso siempre aparece el espíritu que resiste el avivamiento. Siempre aparece. Y cuando el fuego de Dios viene para confrontar esa apatía espiritual, ese adormecimiento, esa vida timorata del espíritu, entre si es o no es, eso que está apagado. Fíjese aquí, cuando Elías aparece en escenario en la historia de Israel, está gobernando Acab, uno de los reyes más malvados, y su esposa Jezabel, una sacerdotisa del infierno.
Pero en ese entonces sí habían profetas de Jehová. Sí había gente de Dios, pero no como el profeta Elías, no con el fuego de Elías. ¿Sí? No con la capacidad, no con lo que Dios había formado en este hombre. Dios lo entrenó, lo preparó para enfrentar un gobierno que había cauterizado completamente a toda una nación, que había convencido a un pueblo de abandonar al Señor. Ve aquí. Este demonio de Jezabel había logrado convencer a toda una nación de darle la espalda a Dios. Elevó los sacrificios diabólicos por encima de los sacrificios a Jehová. Exaltó la popularidad de sus dioses a tal grado de que incitó al pueblo hasta ofrecer a sus primogénitos en el fuego como ofrenda para los demonios. Y una manera de exaltar a sus demonios y rebajar la gloria del Señor. Pero aparece Elías en el escenario y confronta, ¿sí? Y Dios le responde al profeta su oración. Y Elías dice: ¿hasta cuándo van a claudicar en doble pensamiento? Si Jehová es Dios, pues sirvámosle a él. Y si los otros son dioses, sirvámoslos, pero que haya una prueba, la prueba de fuego. Y usted conoce esa historia de cómo Elías hizo volver el corazón de una nación. Pero este capítulo que leímos hoy habla de el personaje de Elías pos una victoria. Lo que le pasa a Elías después de esa gran victoria. Elías, después de ser un hombre tan capaz, lo que esperaríamos es que consecuentemente, después de que él hace descender fuego del cielo, termina con la falsedad de Jezabel, él continúe con hechos portentosos llenos de gloria. Los milagros deberían de continuar después de esa victoria. Pero el capítulo 19 muestra que Elías no solo era un gran hombre de Dios, sino que también un gran ser humano igual a nosotros. Un ser humano igual a nosotros. Un hombre común, un hombre con debilidad, ¿sí? Con todos sus hechos. Y un hombre a quien Dios tenía el anhelo de protegerlo, de proveerlo y de cumplir en él el propósito para el cual él lo había llamado. Déjeme decirle algo. Dios siempre nos proveerá y siempre nos guardará y siempre se encargará de que nosotros cumplamos el propósito para el cual él nos ha llamado. Dios nos llamó, no nos llamamos nosotros solos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quién lo llamó a usted a ser un cristiano, un hijo de Dios? ¿Usted se llamó solo o Dios lo llamó? Si Dios lo llama, si Dios nos llama, Dios se encargará de proveernos, de cuidarnos y de hacer que aquello por el cual Él nos ha llamado se cumpla en nuestras vidas y se cumpla aquí en la tierra. ¿Sabe que Elías, después de esta gran victoria, dice el versículo primero que Acab dio las nuevas a Jezabel de todo lo que Elías había hecho? Y Jezabel inmediatamente le manda un mensajito a Elías con uno de sus mandaderos y le dice: mañana a estas horas estarás igual que uno de ellos. Si no, te lo juro por los dioses que yo tengo, ¿sí? Que mañana a estas horas estarás como uno de ellos. Y Elías siente temor de aquella amenaza, de aquellas palabras, y decide huir. Decide huir, se va para el desierto, deja abandonado a su discípulo y allá se fue a meter en una cueva. ¿Quién podría pensar que alguien con la capacidad de Elías iba a tener tal acción? Cualquiera de nosotros lo hubiera agarrado de la mano en el camino y le hubiera dicho: ¡Ey, ey! ¿Qué te pasa? Parece que tu cabeza dejó de funcionar bien. A tal grado que Elías llega hasta ese lugar en Berseba y camina, se mete debajo de un enebro y dice estas palabras: basta ya, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Hasta dónde sucumbió Elías? No solo descendió de la montaña del Carmelo hasta el valle, sino que espiritualmente hubo un desplome completamente en él. A tal grado que después de una gran victoria, que era motivo de celebración, no motivo de desear morirse. Pero él dice, ¿qué pasa cuando uno de nosotros dice basta ya? Es que de verdad ya basta. Es que de verdad ese es el límite. Eso es cuando decimos ya rebasó la raya, ¿sí? Ya estoy hasta y más. Elías dijo: basta ya, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Nadie lo estaba comparando.
Y la verdad es que sí, había sido mejor que sus padres. ¿Qué pasó con Elías aquí? Esas palabras que Elías dijo, pero ni un mundano las dice. Y nosotros, ¿qué quiero decirle esto? Nosotros espiritualmente no siempre estamos midiendo la temperatura espiritual con un termómetro, ¿sí? Pero sí somos procesados en atmósferas semejantes, donde a veces sí deseamos servir y donde a veces lo que deseamos es huir. A veces sí deseamos servir a Dios y a veces deseamos huir de Él. Y Dios muestra a su siervo Elías un trato tierno, delicado. Dios en ese momento lo que le provee a Elías. Si Dios nos tratara como nosotros pretendemos que las cosas sean la mejor solución, fracasaríamos. Pero Dios nos deja hablar, pero nos trata de acuerdo a su sabiduría. ¿Sí? De acuerdo a su sabiduría. Dios no le contestó esta oración a Elías. Basta ya, mejor quítame la vida. Dios hubiera dicho, ¿eso quieres? Apagado. ¿Sí? Le bajo ahí el switch y queda desconectado. Venga para acá. Pero esa oración, Dios no se la contesta a Elías. Sí le contestó que descendiera fuego. ¿Sí? Oh, Señor, manda fuego para que todo este pueblo crea que tú me enviaste y que esto por mandato tuyo lo he hecho. Y cayó fuego del cielo. Pero ahora Elías viene y dice, basta ya, quítame la vida. Y Dios dice, ¿qué está diciendo Elías ahí? Escucho gritar a Elías. ¿Qué? Que lo mate. Dice, no. Yo le voy a dar una salida a su crisis. Yo le voy a dar una salida a su problema. Pero no le voy a dar la salida que él está pidiendo. Yo lo voy a tratar de acuerdo a mi forma que yo tengo de considerar y de tratar a mis hijos. ¿Qué vas a hacer, Señor? Yo le voy a proporcionar descanso. ¿Sí? Oh, Elías, lo que tú necesitas es como que descansar. Entonces Elías se duerme. ¿Sí? Y mientras Elías duerme, un ángel llega y le lleva una torta cocida recién horneada. Usted sabe lo sabroso que es una semita recién salida del horno, ¿no? Uno es capaz de volarse 3 bolsas de eso. ¿Ah? Parece que se van para Pozo Azul, ¿no? Usted le da un vaso de agua de un buen manantial, ¿sí? Con buena hidratación y una torta. Y le dice, Elías, levántate y come. Tan cansado está él, pero no negaba su hambre. Se levantó a comer. Se comió su torta y se volvió a dormir. Y luego vino el ángel por segunda vez y lo despertó y le dijo, Elías, aquí traigo otra torta, ¿sí? La segunda horneada. A algún panadero en el pueblo se le perdió una torta, ¿verdad? O se la trajo desde allá arriba, fabricada con la mano de Dios. Y le dice, Elías, vuelve a comer y descansa porque largo camino te espera. Y Elías con aquella comida caminó 40 días. ¿Quién con un plato con unos huevitos, con un omelette de ahí de ajo tiene la capacidad de caminar 40 días? ¿Verdad? Con el hermano Oscar nos volábamos 5 burras en el primer trayecto, las primeras 100 millas. Decía el hermano, bueno, hermano, hay que sacar lo que traemos ahí, ¿verdad? La burra bien amarrada, desamarrarla. Pero ¿a quién no le gustaría ese tipo de lunch, hermano? ¿Sí? ¿A qué esposa no le gustaría cocinar así? Le digan, aquí está esto y nos vemos el 15 del próximo mes, aquí en la mesa. Nadie venga pidiendo comida. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran cocinar así? Para de aquí a 40 días. La cocina cerrada. 40 días. Pero es que no va a haber hambre. Elías caminó 40 días. Ahora, ¿qué tipo de descanso fue el que Dios le proporcionó? Un descanso maravilloso. Dios lo hizo descansar. Dicen que el alma y el cuerpo son tan gemelos que uno no puede ser afectado sin que afecte directamente al otro. Cuando el cuerpo está muy cansado, el alma se siente agobiada. Pero cuando el alma está triste, el cuerpo hasta los huesos le duelen. ¿Sí? Elías estaba cansado. Y su cansancio lo hizo tener ese tipo de expresiones. La vida espiritual, el trabajo espiritual, también produce desgaste, también produce cansancio. Y Dios no permitirá que la frustración del cansancio arruine sus planes para nuestra vida y deje de cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Entonces Dios lo trata de manera tierna y Dios lo deja reposar a Elías. Le provee descanso. Dios no se vio asustado por la amenaza de Jezabel,
¿sí? Dios nunca pierde el control por aquello que viene a amenazar nuestras vidas. Se lo vuelvo a repetir. Dios nunca pierde el control por todo aquello que las tinieblas generan como una amenaza contra nosotros, ¿sí? En vez de poner alerta al profeta, Dios lo pone a dormir y lo alimenta. Humanamente, Elías, producto de su cansancio y su actitud, Elías dejó de pensar de manera objetiva, de manera realista. Una de las cosas que tienen las tinieblas como una finalidad es lanzarnos sus dardos y sus amenazas para poder desenfocarnos de nuestra manera de pensar correctamente. Una persona cansada y una persona bajo ataque del infierno es una persona que el enemigo busca que deje de pensar con claridad, ¿sí? Que deje de pensar con claridad. Fíjese que Elías había destronado al demonio de la idolatría. Había matado a todos los profetas de Baal y de Acera. Y ahora no se pone él a pensar que la amenaza viene simplemente de una mujer que está derrotada. Él no piensa con claridad, sino que él se deja arropar por el temor. Y el versículo es clave. Dice que Elías corrió para salvar su vida. Viene de enfrentar a 800 y fracción de profetas, a toda una nación, a sus reyes, y no tuvo temor. Pero ahora, ante la simple amenaza de una mujer, él tiembla y huye, porque él se dejó abrazar por el temor. Él no pensó con claridad, no discernió de dónde venía el ataque. Él no oró al Señor, él no pesó en balanza todo lo que Dios había hecho por él y la amenaza que venía, sino que él sucumbió a la amenaza, se echó a correr. Pero no dijo, te mandó a decir que mañana a estas horas ha puesto tu cabeza como la de una de ellos. Él no dijo, pero déjame pensarlo, déjame ir a orar. No, simplemente él dejó de pensar con claridad. ¿Cuántos tenemos fe en Dios? ¿Cuántos tenemos fe en sus promesas? ¿Cuántos sabemos que Dios está a cargo de nuestra vida? Como lo estuvo ayer, lo está hoy y también lo estará mañana. ¿Cuántos creemos en la promesa y en los designios de Dios para nuestra vida? ¿Por qué somos nosotros seguidores de Cristo? ¿Sí? Somos seguidores de Cristo por la vida que Él nos ha dado, por las promesas que Él nos ha dado, porque entendemos que nuestro futuro está seguro en Él y no hay ninguna amenaza. Escuche bien, Dios dice que nos ha colocado en la palma de sus manos y de ahí nada nos puede dañar. El problema es cuando nosotros le creemos más a una amenaza y sucumbimos ante ella y no pesamos en balanza realmente en qué es que está puesta nuestra confianza. Si nuestra confianza está puesta en Dios, no importa de dónde venga la amenaza, nosotros podemos declarar que en Dios estamos seguros, que podemos estar confiados. Si Dios no lo ha dicho, no hay por qué temer. Porque le voy a decir algo. Cuando algo es de parte de Dios, entonces ahí sí hay que preocuparnos, ¿sí? Porque no hay en nombre de quién reprenderlo. Pero cuando algo es de parte del enemigo que se levanta, de eso podemos dormir tranquilos, porque en el nombre de Jesús nosotros podemos destruir todo argumento que se levanta en nuestra contra. Y Elías no pensó con realidad, sino que se dejó envolver en el temor. Amados, nosotros no podemos caer en las trampas del temor. El temor, mira esto, la fe contagia, pero el temor también contagia. Y dependiendo lo que uno escuche, dependiendo con quien uno se relacione, así nuestra alma se va contagiando, se va contaminando. Y Elías se dejó contagiar y contagió al discípulo porque salió con él y lo dejó abandonado y corrió aproximadamente como unos 180 kilómetros. ¿Cómo no iba a llegar cansado? Él no estaba pensando con claridad y por eso cayó en esa condición, como si Dios lo había abandonado. No habrán medios propios de protección, no habrá astucia humana. Nosotros no podemos escondernos por sí solos de los argumentos de las tinieblas. Nosotros necesitamos más que astucia, necesitamos la protección de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos el cuidado preservador de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender esto, la batalla espiritual que se está librando. El enemigo no quiere que nosotros seamos un testimonio de la victoria de Cristo. Él no quiere el avivamiento personal en nuestras vidas. Él no quiere el avivamiento personal en nuestra casa. Él no quiere el avivamiento en nuestra ciudad. Él se va a levantar para tratar de amenazar, para tratar de intimidar, para que nosotros, en vez de buscar más de Dios, tratemos de huir de Dios. En Elías prevaleció más la idea de esconderse que la idea de manifestarse. Prevaleció en él ese pensamiento.
Él no estaba pensando bien. Tercero, ¿por qué Elías cayó en eso? Porque él se aisló de las relaciones que podían fortalecerlo. Abandonó a su criado. Yo pienso que a su discípulo. Yo pienso que si él se hubiera tomado un café con su discípulo y le hubiera dicho, oye, mira, yo creo que voy a ir a esconderme. Yo creo que el discípulo se hubiera reído y le hubiera hecho esconderse. Pero mi Señor, si acabamos de tener una gran victoria y hay un gran avivamiento, hay todo un pueblo que está alegre, que está agradecido, hay todo un pueblo que hasta ha despertado espiritualmente y estaría dispuesto a protegerlo. ¿Por qué huir ahora? No, él simplemente le madrugó. No dice la Biblia que le madrugó, ¿verdad? Pero dice que dejó a su criado. O sea, si lo dejó es que no le dijo, cuando aquel hizo noche sin mañana, se le fue. Pero él se aisló y empezó a hacerse a sí mismo víctima. Empezó a quejarse, empezó a sentirse que había sido un fracaso. Pero sobre todas las cosas, ¿sabe cómo empezó a sentirse? Solo. Pues ¿cómo no se iba a sentir solo? Si él solo se había ido. Y empezó a decir, cuando el Señor lo encuentra y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Oh, he sentido un vivo celo por Jehová. Y todo el pueblo ha dejado tu pacto y han matado a todos tus profetas y me buscan todos para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Según él, todo el mundo estaba en contra de él y no era cierto. No era verdad. Según él, era el único con pasión espiritual y no era verdad. Según él, era el único profeta y no era verdad. ¿Sabe que cuando nosotros nos victimizamos, siempre exageramos? Empezamos a hablar y empezamos a exagerar las cosas. ¿Sabe que el temor siempre lo sobredimensionamos? Y yo poniéndome a pensar en cómo podría venir a terminar esto. Ay, Dios mío, hasta dolor de cabeza me dio. Porque viera, esto sí que me preocupa, que no se vaya a salir y esto se vaya. Ay, no, si es que ni pensarlo. Si es que mejor ya hago maletas y me voy. Ay, Dios mío. Elías se puso con el Señor así. Todo el pueblo abandonado. El Señor se le olvidó que hace poco hubo un culto con gran avivamiento. Sí, que todo Israel se aceptó y ahora dice que derribaron. Esa historia se la había contado antes, no después del avivamiento. ¿Sí? Y dice, y solo yo he quedado. Y Abdías tenía 100 profetas escondidos. No solo era Elías, habían 100. Pero él sobredimensionó la amenaza de una mujer como que toda la nación andaba buscándolo. He sentido un vivo celo y yo estoy escondido porque no confío en nadie y solo yo he quedado. Y el Señor le dice, Elías, no es así. ¿Sabe? Dios sabe escuchar nuestros argumentos y yo pienso que Él ve el daño del temor y se compadece. Se compadece. ¿Sí? Él no se pone como que a regañarnos, a menospreciarnos, sino que Dios trata de, 2 veces le preguntó a Elías lo mismo, para ver si la segunda vez Elías ya había ido analizando, pero él todavía estaba viviendo en aquella burbuja de oscuridad, aquel pensamiento dominado por la tiniebla, ¿sí? Donde el enemigo le hacía decir, estás solo, estás débil, estás desamparado, todo el mundo ha dejado al Señor, no existe otro profeta, tú eres el único y todo el mundo te anda buscando. Eso es lo que tenía metido en la cabeza Elías. Dios le pregunta una vez y él lo dice. Y Dios vuelve después del descanso y le vuelve a preguntar segunda vez y vuelve a decir lo mismo. Estaba dentro de ese proceso. Solo yo he quedado. No vale la pena. ¿Sabe, mi hermano? Cuando uno está luchando por su casa, por su familia, hay momentos en que tú puedes sentir de que solo a ti te interesan las cosas espirituales. Y que a veces la mejor solución pareciera abandonar. Pero esas presiones, ¿sabe de dónde vienen? Viene del espíritu que está en contra del avivamiento. Ninguno de nosotros ha sido llamado a producir fuego. Hemos sido llamados a recibir fuego, el fuego de Dios, no a producirlo, sino a recibirlo, a ser envueltos en esa atmósfera. Y a veces no sabemos discernir los ataques de las tinieblas. Tú solo puedes escuchar, en la iglesia solo escuchan al pastor hablar de, hermanos, hay que orar y vengan a la oración. Y la gente dice, ay, el pastor llamándonos a la oración. Que ore él, porque a él es que le queda tiempo. Yo no, y la gente no entiende que es una resistencia de las tinieblas que no quiere que el avivamiento se desarrolle. Y la persona mejor prefiere presentar un argumento, ¿sí?, de victimización a decir, queremos el avivamiento, queremos meternos con Dios. Elías fue víctima o fue cautivo de las consecuencias de una
victoria espiritual. Después de cada victoria, uno tiene que saber que también viene un ataque de las tinieblas. Muchas veces después de una victoria no es otra victoria la que viene, sino una resistencia. Por 23, 24 años que he estado sirviendo en el ministerio, he visto a la iglesia hacer esto. Así. Nunca el crecimiento espiritual es así. Siempre es. He visto cultos con aquel gran fuego. Todo el mundo sale. He visto cultos. He visto esos tipos de temporadas. Siempre que he visto a la iglesia salir de aquí, digo, no tengo que luchar para mantenerla allí. Porque si se descuida, para abajo. ¿Dónde veo el hermano que salió llorando de la iglesia el domingo? Hermano, ¿qué pasa? Ay, yo que salí emocionado, bendecido. Esta semana ha sido dura para mí. Y yo creo, mire, todo me sale mal. Mire, yo siento que todo el mundo anda en contra de mí. Jezabel ha lanzado sus ataques para estorbar los planes de Dios. Entonces vea esto. Elías estaba cansado, no estaba pensando correctamente, no estaba haciendo lecturas. Oh, hermano, bendito Dios por su palabra, amén. Bendito Dios porque nos ha dejado la palabra escrita. Imagínese usted si todos anduviéramos a pura suposición. Imagínese si no hubieran promesas, hermano. El asunto es que a veces teniéndolas, le seguimos creyendo más a las amenazas. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios le proveyó un descanso. Lo segundo, voy a hablar de cómo Dios restaura la vida de su profeta. Primero, le proveyó un descanso. Segundo, Dios se comunicó con Elías de una manera sensible. Dios le hizo ver a Elías algo. Le hizo ver que él estaba con él. Mire la pregunta, ¿cómo se hace? Llega el Señor y le dice a Elías, cuando éste está metido en la cueva, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Si yo te pregunto, ¿qué haces aquí? ¿A dónde estoy yo? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy yo? Y si yo te digo, ¿qué haces allá? ¿Dónde estoy yo? No. ¿Qué haces allá? Yo no estoy allá. Yo estoy allá. Pero si yo le digo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy diciendo yo que estoy? Aquí. No estoy allá. Dios le está diciendo a Elías, ¿qué hacemos aquí, Elías? Está metido con él. Allí. Dios dejó todo un pueblo avivado y se fue a cuidar a su siervo. ¿Qué grado de importancia sientes que tienes para el Señor? Que es capaz de dejar todo para ir a estar contigo en tu lugar. Cuando dos de sus discípulos iban frustrados porque Jesús, supuestamente ellos no había resucitado como lo había dicho, Jesús se puso a la par de ellos. Habiendo tantas cosas que hacer, no dejó que sus discípulos continuaran con sus expectativas frustradas. Dios no abandonó a Elías. Le proveyó descanso. Lo alimentó. Pero luego viene Dios a darse a sí mismo, a hablar con su profeta. Dios lo alcanzó más rápido que Jezabel. Y le dijo, ponte enfrente de la cueva. Y vino el terremoto, el viento, el fuego. Pero Dios no estaba ahí. Dios le habló a Elías de una manera apacible.
no lo vamos a escuchar en el bullicio, en la tempestad. ¿Cuántas veces nuestra alma necesita que se le provea ese descanso y ese lugar de reposo y de quietud donde realmente podamos escuchar la voz de Dios? No la voz del problema, no la voz de la amenaza, no la voz del escándalo, sino la voz de su espíritu. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a la misma historia. Y si otra vez le hubieran preguntado otra vez, pero hasta ahí Dios lo deja hablar y le dice: ¿sabes qué? Te vas a volver por el camino donde te veniste y vas a ir a ungirme a 3 personajes, incluyendo entre ellos a quien va a ser tu sucesor, Eliseo. El otro criado, ¿sabes dónde lo dejó? Pero Dios le provee un nuevo amigo, un nuevo servidor, compañía, fiel, leal, para que no te vuelvas a sentir solo. Te tengo ahí, Eliseo. Y para que no digas que no hay nadie, yo me he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Me interesa esto. ¿Qué decía Elías que no tenía? Él decía que estaba solo, nadie con él, abandonado. ¿Qué era lo mejor? Huir. ¿Por qué? Porque ya no había ¿qué? Esperanza. ¿Sí? Pero ese era el plan de la tiniebla. Ese era el plan de las tinieblas en su contra. Pero el plan de Dios era diferente. Yo me he reservado 7,000. Yo te he reservado allí a 2 reyes más. Yo le he reservado a una compañía para ti, fiel y leal. Mire a su vecino y dígale: Dios tiene reservas. En otras palabras, deja de correr, porque Dios ha reservado algo bueno, grande y maravilloso para nuestra vida. Sí. Dios ha reservado algo. Elías en su frustración no lo miraba y trazó su propio plan. Pero Dios en su misericordia le dice: Elías, yo todavía tengo algo reservado para ti. Y le dijo: me ungirás a Hazael por rey de Siria, me ungirás a Jehú por rey de Samaria, y me ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y aquí le digo algo: como la asignación de Elías todavía no ha terminado, y Dios lo reservó también para los últimos tiempos, y como Dios sabía que su profeta no podía durar 4,000 o 6,000 años, 8,000 años, entonces se lo llevó vivo. Espere, todavía no le he agarrado, ¿verdad? Por favor, para atrás. ¿Qué estaba diciendo Elías? Que mejor lo matara. Basta ya, quítame la vida. No. Y una vez que Elías está en sintonía para escuchar al Señor, él le dice: estos son mis planes. El avivamiento sigue, la restauración sigue, y ¿sabe qué? Sigues tú también siendo parte de lo que yo quiero hacer. Si Dios le hubiera dicho a Elías: Elías, y cientos de miles de años adelante, tú estarás allí en la tierra y en los eventos escatológicos, Elías hubiera dicho: me vas a tener vivo durante todo ese tiempo. Yo no voy a tener capacidad en mi carne para estar ahí. No, yo te traeré conmigo, vivito. Yo te mandaré a traer. Y Elías, Enoc, son personajes que vivos se los llevó Dios. ¿Sabe que en la transfiguración del Señor Jesús los apóstoles miraron a Moisés y a Elías ahí? No se sabe. Pero Moisés y Elías con Jesús hablando. Y Elías va a volver a la tierra. ¿Sí? Y todo el mundo lo va a ver. Y sí va a ser muerto, pero esa es otra clase. Y va a resucitar. ¿Pero qué te quiero decir? Cuando estamos bajo el cuidado de Dios, Dios se encargará de nuestra provisión
de nuestra protección y de que todo lo que Él nos ha llamado a hacer se cumpla aquí en la tierra. ¿Qué le proveyó Dios en los momentos difíciles a su siervo? Le proveyó descanso. Restauró y sanó su alma. Le dio una comisión. Le dio a un nuevo amigo. Un fiel compañero. Dios siempre nos hará prevalecer en el proceso de la vida. Quizá nosotros estemos acostumbrados a días buenos, a días malos, a días regulares. Sin embargo, dentro del plan de Dios, todo va a servir para nuestro bien. ¿Sí? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué hizo Elías entonces? ¿Qué le tocó hacer? Levantar la mirada hacia el Señor. Seguir mirando al Señor como su fuente de provisión y como su fuente de salvación. ¿Qué debemos hacer? Quizás nosotros no le hemos andado contando a alguien, mire que yo ya no quiero ir, mire que yo ya no quiero, yo quiero ir a esconderme, mire que yo lo que quisiera es alejarme en un lugar solo, aislado. El salmista David dijo en una ocasión, ¿quién me diera alas como de águila y volaría yo al desierto y descansaría? ¿Quién no ha deseado tener un momento en la vida donde se le sea posible escapar de toda la agenda, de todo el trajín de sus quehaceres y poder descansar y olvidarse de todo? Que no suene nunca más ese teléfono, ¿sí? Que no haya que levantarse, que no haya que continuar, que no haya que seguir luchando. ¿Quién no? Pero Elías, el fin de esto es que él volvió a poner su mirada en el Señor, volvió a seguir detrás de la guía que el Señor le proporcionaba. Hay algo que el enemigo busca y buscará siempre, y es desenfocarnos de seguir la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, si esto le pasó a Elías, esto también nos pasará. Si buscamos un avivamiento espiritual en nuestras vidas como lo buscaba Elías, tenemos que entender que también las tinieblas tratarán de apagar eso. Allí en nuestro interior, en su corazón, ¿cómo está su espíritu, su vida espiritual? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está su deseo? Yo quiero invitarle a ponerse de pie, por favor, esta tarde y reflexionar sobre esto. Que podamos reflexionar y medirnos si estamos avanzando o creemos que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma está siendo perseguido, atacado, estancado. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que obra en nuestro interior? ¿Un deseo por servir? ¿O un deseo por abandonar, por dejar, por